Muchas gracias a todos los que están aquí, a todas y todos, y también a las personas que se alcanzaron a conectar en línea. Yo soy Jimena y hoy les voy a presentar mi tesis de maestría de una manera pues más resumida y más rápida de lo que podría ser ese enorme documento. Entonces, primero me gustaría un poco darles el contexto de dónde vamos a estar hablando y que además me sirve a mí como punto de inicio de lo que ha sido mi experiencia con esta tesis también, ¿no? Este viaje que ha sido esta tesis. Yo llegué al municipio de Huixtán en el 2016. Huixtán es un municipio muy interesante que se caracteriza por tener tres grupos étnicos de cierta forma, ¿no? Hay hablantes de Tzotzil, hay hablantes de Celtal y también hay personas mestizas que residen en el municipio, lo que le da pues un color particular, ¿no? Yo empecé a trabajar ahí con la colectiva de mujeres de Michimalontonal desde el 2016 y eso me ha permitido también conocer a mujeres de diferentes edades y a trabajar con, pues, de manera cercana, ¿no? Con ellas. Entonces, cuando yo entro a la maestría y se abre, ¿no?, esta enorme puerta de qué quieres hacer, cuál es tu tema que quieres investigar, pues yo sabía que quería hacer algo con este grupo con el que yo ya estaba trabajando y que me encontraba actualmente, ¿no?, en contacto, y sobre todo pues algo específico de la salud de la mujer, ¿no? Pero pues de ese tema de salud de la mujer pues es súper amplio, ¿no? Entonces, ¿qué específicamente, no? A partir de ahí comencé a realizar una revisión de bibliografía muy extensa, buscando un poco como en esta intersección de temas que a mí me interesaban, ¿no? Me interesaba la salud de la mujer, pero también me interesaba hablar del envejecimiento, ¿no? Pensaba que eso era algo que no se había tomado muy en cuenta, como que había más información en edades reproductivas, adolescencias, embarazos, ¿no? Pero ya después, ¿no? Ya cuando avanza la edad, ¿no? Ya empieza a haber una ausencia, ¿no?, de información, y fue creciendo esa ausencia cuando me metí específicamente a la intersección del envejecimiento y el fenómeno bien puntual corporal que es la menstruación. Entonces, en ese caso yo empecé, ¿no?, esta tesis sobre la menopausia, ¿no? Al principio mi tesis era sobre la menopausia. Y fue este trayecto, ¿no?, este viaje que está en las páginas de esa tesis, el cómo me fui separando de ese concepto de menopausia, porque me preguntaba mucho esta pregunta, ¿no? ¿Qué borramos cuando hablamos de menopausia, ¿no? ¿Qué es la menopausia? Pues al fin y al cabo es un concepto que venía de la biomedicina, ¿no? Encontraba yo mucha información que venía por parte de médicos, de la biomedicina, que tenían pues estos tintes biologistas, ¿no? Y sumamente cuantitativa, ¿no? O sea, el tema de la menopausia era algo que se trabajaba cuantitativamente, ¿no? Y se veían pues las esquemas, las tablas, que si los síntomas en grado a más, de menos a más, ¿no? En fin, en ese sentido pues yo encontré una ausencia muy, muy grande en este tema desde una mirada cualitativa y desde una mirada etnográfica, porque además de todo este tema no se está trabajando en poblaciones originarias, ¿no? Y cuando se hace, se parte del concepto de menopausia, ¿no? Entonces, en ninguno de los trabajos que yo pude encontrar se habla de cómo le llaman a este suceso en su lengua, ¿no? Cómo se vive la experiencia más allá de qué tantos síntomas tuvieron, qué tanto calor sintieron, qué tanta depresión, ¿no? Y además pues son estos conceptos así, ¿no? Y además de todo apareció, ¿no?, la gran ausencia de esta información en los Altos de Chiapas, ¿no?, donde hay un cúmulo bien extenso de bibliografía que habla sobre los temas de salud y enfermedad, pero que tienen, ¿no?, las etnografías clásicas, ¿no?, de antaño, pues tienen un sesgo muy fuerte de género, donde las mujeres no estaban siendo entrevistadas, donde los antropólogos eran hombres y donde hablaban con hombres, porque eran los que hablaban español, ¿no? Entonces hay un porcentaje de población que quedó fuera, ¿no?, en estas etnografías, y entonces se vuelve sorprendente, a mí me pareció sorprendente, que en estas grandes etnografías la menstruación no apareciera, cuando es algo tan cotidiano y tan importante en la salud y en el bienestar, ¿no?, de las mujeres, pero pues eso representaba, ¿no?, esta ausencia de género. Entonces, a partir de esto, pues yo justamente dije, ok, nos vamos a meter en este tema, vamos a hablar de la menopausia, aunque ese concepto me estaba dando, ¿no?, ahí mucho conflicto. Entonces, mis principales interrogantes, la principal fue cómo se concibe y se experimenta el cese de la regla
y su relación, y cuál es su relación con el proceso de envejecimiento dentro del curso de vida Tzotzil, ¿no? Entonces, así, puntualmente uniendo estos dos intereses que yo tenía, envejecimiento y menstruación, cómo lo viven, cómo se experimenta, cómo se concibe, ¿no? Y a partir de ahí se fueron desprendiendo otras interrogantes, ¿no? Y obviamente, pues este aspecto de que era imposible hablar del cese de la regla, ¿no? Era imposible hablar de la menopausia si no hablábamos de la menstruación, si no hablábamos de la vida menstruando, ¿no? Porque al fin y al cabo la menopausia, el cese permanente, pues es ya, ¿no? Ese fin, ¿no? De esta experiencia que implica mucho también, ¿no? Pero lleva toda una historia de antes y que además ese punto final tiene mucho que ver con cómo se vivió a lo largo de la vida, ¿no? Entonces empezaron a surgir otras preguntas específicamente en cómo se le menciona en Tzotzil, cuáles son los conceptos que se utilizan, qué significado tiene, cómo se concibe la sangre menstrual, ¿no? Y cuáles son las implicaciones físicas y sociales que tiene su llegada, su ausencia temporal y su cese permanente, ¿no? En general, cómo se concibe el curso de vida Tzotzil, cuáles son las emociones, los signos, los síntomas, las preocupaciones que se asocian a este proceso, qué tanto se habla de esto, ¿no? Y cuáles son los conocimientos y saberes que tienen las mujeres y que están transmitiéndose, ¿no? En su contexto. Obviamente, para responder todas estas preguntas, pues yo tenía muchísimos dilemas, ¿no? Y muchísimos, y más preguntas de esas preguntas, ¿no? Y obviamente, pues el camino ahí fue construirme mi propia cajita de herramientas teóricas para poder entender, ¿no? Cómo conceptualizamos esto y sobre todo cómo nos separamos del concepto de menopausia, ¿no? Entonces aquí yo sí retomo mucho del feminismo decolonial, creo que me dejaron muy fuertes, reflexiones con las categorías que utilizamos cuando hacemos nuestra investigación. Y justamente ahí, ¿no? Yo me anclé para decir la categoría de menopausia no nos está sirviendo porque estamos borrando algo cuando le estamos nombrando de esa forma, ¿no? Pero también de otras categorías, como la categoría de mujer, que también hay un relajo que yo solita, ¿no? Empecé a reflexionar y porque no estaba de acuerdo con llamar simplemente, pues, mujeres indígenas, ¿no? Mujeres tzotziles, cuando hay una forma de autodeterminación y por eso utilizo el concepto de Batsiantzetik, ¿no? En su idioma y como se concibe, ¿no? En tzotzil, ¿no? También utilizo parte del estructuralismo francés, ¿no? De la autora Françoise Héritier, para ver específicamente cómo se genera, ¿no? Este pensamiento de las diferencias de cuerpo sexual, ¿no? ¿Cuál es esta matriz de diferencia, ¿no? Y nos deja un montón de reflexiones muy interesantes de cómo los cuerpos, ¿no? Pues al fin y al cabo tienen el cuerpo femenino, masculino, tiene este particular detalle, ¿no? De que menstrua, ¿no? Y eso lo hace pues muy diferente, ¿no? Entonces ese aspecto de diferencia también lo quería yo pues ver, ¿no? Cómo se veía, ¿no? Y bajo qué categorías se podían explorar, ¿no? Y todo eso me llevaba a la importancia, que es lo que realmente más me importó de todo esto, es esta búsqueda de estas categorías locales, ¿no? En el idioma tzotzil, y fue por eso que desde el inicio yo empecé, ¿no? Dije, ok, si no vamos a hablar de menopausia, entonces, ¿de qué? ¿Cómo rayos se le dice, no? Entonces, ese fue el primer hilito para ir jalando, ¿no? Y a partir de ahí, pues se fueron desprendiendo un montón de conceptos tzotziles que dejan mucho que ver no solo de la ontología tzotzil, sino también de cómo se vive la menstruación. Después utilicé la teoría de las representaciones sociales, que vamos a entrar a eso más adelante, para dar orden, ¿no? Y poder ver las experiencias y las ideas más o menos, ¿no? En el mismo momento. Y pues las narrativas, porque al fin y al cabo lo que se hizo, ¿no? Lo que terminé haciendo con las mujeres que estaban en edad de que ya habían vivido el cese de su regla o están en el momento viviendo los cambios de su menstruación, pues era esta narrativa, ¿no? Era esta experiencia, era eso que no se ve en las tablas, que no se ve en las mediciones, que no se ve en las escalas, ¿no? Sino realmente pues esta experiencia subjetiva, ¿no? Y por último utilicé el curso de vida para organizar estas experiencias, porque al fin y al cabo pues una experiencia menstrual puede ser pues casi toda la vida, ¿no? Entonces hay mucho de la vida en ese momento, ¿no? De edad reproductiva donde una menstrua hasta que cesa, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ya pensando ya en términos de los hallazgos más importantes, de los resultados, ¿no? Que se desprenden de todas estas preguntas y de todo mi debraye teórico,
encontramos diferentes formas de llamarle a la menstruación y al cese permanente. O sea, sí hay un concepto que podríamos decir que es menopausia, ¿no? Que es específicamente cuando se habla de makshachut, ¿no? Que significa que ya se cerró su panza, ¿no? Por el otro lado encontramos diferentes formas de llamarle a la menstruación, como chamel, ¿no? Chamel viene de enfermedad, viene del verbo morir, pero hay que entenderlo más como en una connotación de padecimiento, ¿no? Y las mujeres pueden decir, por ejemplo, chameletic, ¿no? Nuestra enfermedad, para hablar de la menstruación. Y viendo testimonios de por qué le dirían chamel, pues tiene mucho sentido, ¿no? Digo, al fin y al cabo es algo que se padece con el cuerpo y es algo sumamente subjetivo. O sea, nosotras no sabemos cómo menstruan las demás, ¿no? O sea, es algo que vivimos en lo más subjetivo de nuestro cuerpo, ¿no? Y que se padece, o sea, a veces hay dolor, hay incomodidad, a veces uno se siente inflamado, en fin, ¿no? Y todas estas molestias que ellas igual van identificando, pues hace que, sobre todo una parte generacional, le diga chameletic. Pero también están las que les dicen chut, por ejemplo, que viene de vientre o panza, que sería como esta parte del vientre de abajo, ¿no? Y entonces dicen las chicas, bajó mi chut, ¿no? Para hablar de que bajó su menstruación. O también se utilizan palabras que tienen que ver con la luna o con el mes, ¿no? La luna mensual, ¿no? Jujun u, que es cada mes, pero también podría ser cada luna, ¿no? La palabra u es luna. Y la última es chiquil u, que es veo mi luna, ¿no? De que ya la estoy viendo, ¿no? Ya está aquí. Entonces eso también nos habla de la relación que tiene con la luna, ¿no? Esto. Y del otro lado igual, makshachut, pues es que ya se cerró permanentemente, ¿no? La partícula sha es la que nos está dando esa connotación de que se cerró permanente. Aquí ya no va a pasar nada, ¿no? Makshachamel es la otra versión con la palabra chamel, pero también identifiqué una tercera forma de decirle que no tiene que ver con la edad y que no tiene que ver con el embarazo, y es macuil, y esa sería más bien como una enfermedad, o sea, es cuando se tapa tu menstruación, pero no estás embarazada y no es por tu edad, entonces hay algo que está pasando ahí, ¿no? Entonces aparecieron estas definiciones y me parece que es muy relevante, ¿no? Pues traerlas a la etnografía, ¿no? De cómo la etnografía nos da estos conceptos para seguir construyendo conocimiento y compartir conocimiento con ellas, ¿no? Hablando del ciclo de vida Tzotzil específicamente, aquí fue muy bonito porque de la mano, conforme yo iba encontrando este concepto de Makshachut, llegué al periodo Yihil. Y eso fue gracias a este ciclo de vida que empecé a construir con ellas, ¿no? Porque yo les decía, ¿cómo se dice un bebé recién nacido? ¿No? Y te decían unín o lol. Y la palabra unín se utiliza para hablar de lo tiernito, de lo fresco, ¿no? De lo chiquito. Se puede utilizar, por ejemplo, para hablar de manzanas chiquitas en el árbol, ¿no? Son unín manzanas, ¿no? Así chiquitas. O hablar de los pollitos, o hablar de los cachorros, hablar de los bebés, ¿no? Y entonces ese concepto dije, oye, y hay una contraparte, ¿no? O sea, hay como una forma de decir lo contrario, ¿no? Y me dijeron yihil. Yihil es el concepto que habla del endurecimiento, de cómo las cosas van madurando y hay un cambio de consistencia. Y aquí podría haber una cosa muy interesante de las consistencias, ¿no? De lo tierno, lo suave, lo acuoso y lo duro, lo macizo, ¿no? Y cómo las personas también van viviendo ese proceso, ¿no? Este concepto de Yihil, además, pareciese, ¿no? Que es un poco particular cómo se entiende en Huixtán a diferencia de otros municipios. Por ejemplo, en San Juan Chamula, una persona Yihil Ants, ¿no? Estás hablando de alguien sumamente terco, inamovible, ¿no? Igual haciendo alusión a esta dureza, ¿no? Pero en Huixtán no, es esta madurez de edad, ¿no? Es esta madurez de vida, ¿no? Y obviamente esa palabra igual se utiliza para hablar de otras cosas. La milpa puede ser Yihil Chomtik. Los árboles muy grandes, ya cuando están duros, así la corteza dura, ¿no? Les dicen Yihil Te, ¿no? Se puede hablar por ejemplo, utilizar para hablar de la calabaza, ¿no? Las calabazas duras, ¿no? Entonces fue interesante encontrar este periodo del ciclo de vida porque en el esquema tradicional, que es el que pongo aquí, pues no está, ¿no? Uno va de niño, ¿no? Que se dice un inkerem a kerem, ¿no? O a tsep. Y luego a ans y vinik, que además pues depende, ¿no? De todos estos indicadores sociales que tienen que ver con que ya se casó, con que ya hubo un embarazo, ya son padres, ¿no? En fin, ¿no? Y hay un periodo ahí que se nos escapa, que es este periodo Yihil al que entramos, ¿no? Específicamente, y donde sucede este cese permanente de la regla, ¿no?
A su vez, aparecieron conceptos sotziles que fueron claves para toda esta tesis y que se volvieron centrales, no solo en mi análisis, sino también pues en como hallazgos centrales, ¿no? De conceptos que podemos utilizar para hablar de estos temas, ¿no? Y el primero es el de la sangre, ¿no? El chich, que además tiene toda una forma de entenderse, ¿no? O sea, la sangre tiene una serie de cualidades particulares, ¿no? Se puede acumular, puede sentir, ¿no? Puede sentir miedo, puede sentir vergüenza y eso ocasiona un efecto físico en el cuerpo, ¿no? Y a la vez tiene fuerza, ¿no? Entonces ese concepto de fuerza de la sangre, que es Jip Chichel, ¿no? La fuerza de su sangre, empezó a aparecer al momento de hablar específicamente de el cese de la regla. En este periodo de vida yihil, ¿no? Cuando la gente ya está madura, ya está, ¿no? Las mujeres dejan de ver su menstruación, empiezan también a sentir una disminución fuerte en la fuerza, ¿no? Y ese concepto de la fuerza de la sangre entra mucho ahí, ¿no? O sea, empezamos a ver cómo el hecho de que ya no salga su sangre, ¿no? Está como esta idea de que ya se acabó, por ejemplo, ¿no? Y eso las deja, ¿no? Debilitadas. Y es una idea que a la vez se vive, ¿no? Real, o sea, la idea se vive con el cuerpo y hay una debilidad que además pues es fruto también del envejecimiento normal, del paso de los años, del trabajar en el campo, ¿no? Del agotamiento. También tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de la comida, el hecho de que se introduzcan productos industriales, que se pierda la comida de la milpa, ¿no? Que se coman pollos de granja, exacto, y no de los de rancho, ¿no? De ahí que cultivan, bueno, que crecen ellos, ¿no? El otro concepto que se volvió central fue el concepto del ontonal para hablar de todo este espectro de emociones, ¿no? Y sensaciones vividas. Sobre todo se veía mucho como había un contraste, obviamente, de emociones negativas, ¿no? Y dolorosas y de sufrimiento que durante, ¿no? La vida menstruando, sobre todo de las mujeres mayores, y cómo hay un cambio, ¿no? Así una liberación, se empiezan a hablar en conceptos de tranquilidad, de felicidad, ¿no? Cuando dejan de menstruar. Eso obviamente no quita que su vida sea ahora ya resuelta, ¿no? O sea, hay nuevos problemas y hay nuevas preocupaciones y hay nuevas dolencias que están también ahí, ¿no? Y el último es el concepto de chulmetik, halalmetik, que se utilizan a veces como sinónimos y tiene que ver con la imagen de la luna, ¿no? La chulmetik U, que es la Santa Madre Luna, y la imagen de la Virgen, el halalmetik. Entonces esos dos conceptos están ahí mezclados y vamos a ver por qué son tan importantes, ¿no? Entonces, para entrar ya ahora sí a las experiencias subjetivas, lo que yo hice, metodológicamente hablando, fue que hablé con 6 mujeres mayores de 40 años que ya estaban en el momento o ya habían perdido su menstruación. Y con ellas se hizo un trabajo de recreación, como de historia de vida, de su experiencia menstruando, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de su primera menstruación, cómo la vivieron, qué sintieron, cómo fue, ¿no? Hablamos de su periodo después, ¿no? Les preguntaba cómo se sentían como mujeres Jihil Ants, ¿no? Cómo se identificaban o qué era una Jihil Ants, y en sus respuestas, ¿no? Me daban igual toda esta visión de desgaste, ¿no? De cansancio, de cómo las mujeres Jihil Ants, ¿no? Ya cuando están en ese periodo de su vida, pues hay un debilitamiento, y algunas, por ejemplo, las que tenían muchos hijos, no decían, no, es que me pasó porque tenía muchos hijos, ¿no? Y luego otros que decían, es que yo menstruaba mucho y a lo mejor por eso no tuve tantos hijos, ¿no? Entonces, sus ideas con respecto a la menstruación están totalmente imbricadas en sus experiencias reproductivas y en su experiencia de salud, ¿no? La menstruación para algunas, sobre todo, por ejemplo, para la segunda, Agustina, se vuelve un problema de impedimento de hacer sus actividades, ¿no? Mucho flujo, mucho dolor, y además, obviamente, estamos hablando de esta generación, de una generación que creció sin gestión menstrual, ¿no? O sea, no existían las toallas sanitarias cuando ellas eran niñas y adolescentes, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente se ve el ausentismo escolar, se ven las restricciones de movilidad que son muy fuertes, ¿no? Sobre todo con ellas, en las que pues, saben que no se pueden mover, porque además hay un aspecto muy importante en esta experiencia de menstruación, y es el de la vergüenza. Y es la vergüenza a mancharte de sangre, a que te vean manchada de sangre, ¿no? Entonces hay algunos casos donde por su propia agencia ellas se hacen sus pañitos, se hacen sus, les dicen poc, ¿no? De franela, para pues tapar de alguna forma, ¿no? Pero hubo compañeras, ¿no? Por ejemplo, igual Agustina,
sobre todo ella, que no tuvieron gestión menstrual en toda su vida, ¿no? Entonces, su experiencia de ella es verdaderamente de un sufrimiento, ¿no? A tal grado que además, mezclado con el flujo abundante y dolor y todo, ella al final va a negociar con la Virgen y con Dios de que por favor ya detenga ese suplicio, ¿no? Y Dios le hace caso, ¿no? Y al poco tiempo deja de venir su menstruación y ella está ya, ¿no? En ese caso, en ese tema, ella ya está contenta, pero vienen otros problemas de salud también, ¿no? Específicamente ella que sufre de azúcar, ¿no? Entonces, de manera muy rápida podemos ver algunos fragmentos de cada una, ¿no? De estos conceptos que nos vienen a la importancia, ¿no? De hablar de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por tener muchos hijos se fue acabando mi sangre y eso es lo que me debilitó, ¿no? Esta idea de que, pues, ¿no? La menstruación se tiene que ir, eso es algo que se sabe, ¿no? O sea, se va a detener en algún momento, va a dejar de menstruar y saben que es por la edad. Algunas tienen más información que otras, algunas hablaron con otros familiares, algunas fueron como específicamente con sus madres y ya casi, no, todas ellas recibió información sobre la menstruación hasta que pasó. Entonces, su primera menstruación es de miedo, de incertidumbre, ¿no? Ahí se piensan que se van a morir, ¿no? Y eso pues también genera una relación particular desde el inicio, ¿no? Pero, sin embargo, todas, el momento no de platicar, pues no, se sabe que la menstruación es algo que tiene que pasar, es algo normal, es algo que se va a acabar, pero esa incertidumbre de en qué momento se va a acabar, cómo se va a acabar, cuánta sangre tengo, ¿no? En fin, llega en el momento en el que empiezan a tener cambios en su mes y empiezan a aparecer preocupaciones bien reales, por ejemplo, que la sangre se empieza a acumular en el vientre, ¿no? Entonces, para varias de ellas, esa idea de la acumulación de la sangre se vuelve un motor de búsqueda de atención médica, ¿no? Entonces van con el médico con la preocupación de que se está empezando a abultar la sangre, ¿no? Y hay síntomas reales de que sienten el abultamiento, ven, ¿no? Se van al baño y ven bolas de sangre, ¿no? Cayendo. Entonces esa idea es súper real y se vive con el cuerpo, ¿no? También. Hay dos casos que son mujeres solteras y es también interesante ver cómo sus vidas pues van por otra trayectoria, no tienen una trayectoria diferente, donde al final pues tienen otros conflictos también con su vida, ¿no? Sobre todo una de ellas que decía, pues es que yo ya no tengo hijos y ya dejé de ver mi mes y ahora sí ya se acabó, ¿no? Este tema. Otra que, por ejemplo, dice que no le importa ni nada, pero ¿quién va a cuidar de ella cuando sea mayor, ¿no? ¿Quién va a cuidar de ella cuando ya esté más grande, cuando ya no tenga la suficiente fuerza, ¿no? Y vemos, por ejemplo, diferentes formas de buscar la atención médica. Hay unas que van con el médico, hay otras que van con la compañera más joven, ella, por ejemplo, acabó con un biorresonador, ¿no? Ahí en San Juan Chamula, donde le sacó un montón de enfermedades y quistes, ¿no? Y ya también en otra clave, ¿no? Entonces, haber hecho esto en orden cronológico, conforme a sus edades y de la más mayor a la más joven, también nos permite ver estos cambios estructurales, ¿no? Y de contexto, de ellas viviendo su menstruación, ¿no? O sea, las últimas, las más jóvenes, ya tienen un acercamiento con la medicina ahí local, ¿no? O sea, ya están yendo con los promotores, están yendo con una chica postaba negra y local, ¿no? Pero, por ejemplo, la chica Lucía, la primera, o sea, era con las monjas en la cabecera, ¿no? Y ahí con ellas, con las monjas que estaban en la cabecera de Huixtán, que recibe por primera vez información de cómo gestionar su menstruación, de qué cuidados debe de tener, ¿no? Y además es muy interesante ver en estas narrativas cómo ellas interpretan estas enseñanzas desde sus marcos de referencia, ¿no? Entonces los cuidados están en términos de fríos y calientes, ¿no? Cuando uno está menstruando, está caliente, entonces no te puedes mojar con agua fría, ¿no? No puedes cargar cosas pesadas, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo este ejercicio me permitió ver cómo cada experiencia de cada mujer, con sus ideas, con su contexto histórico, ¿no? Y además, pues, su contexto social, de su familia, de si se casaron, de si pudieron ir a la escuela hasta tal grado o no, cómo eso, pues, se trastoca, ¿no? Con la menstruación. Y al final, pues, vemos que no son tan diferentes, no son historias así, súper contrastantes, ¿no? Al contrario, dentro de ellas se comparten varias cosas.
Y esto me lleva a hablar de la teoría de las representaciones sociales, y es algo que les quiero abordar así ya para ir cerrando, ¿no? Dentro de esta idea de las representaciones sociales, Jodelet nos da 3 esferas, ¿no? Para acomodar. Y a mí esto me sirvió para organizar, en realidad, para que lo pudiéramos ver todo como desde arriba, ¿no? Porque vemos que hay ideas que son tanto de la experiencia de ellas como de lo que le transmitió las personas a su alrededor y las fuentes de información, pero también hay ideas como este aspecto de la sangre, la fuerza de la sangre, el aspecto de la Virgen, ¿no? Y la luna, que son más estructurales, que están más arriba, ¿no? Y que de cierta forma abrazan, ¿no? Y engloban como esta experiencia subjetiva que están teniendo ellas, ¿no? Entonces, esta experiencia está sujeta a estas 3 esferas. La subjetiva, que es la experiencia de la persona, ¿no? Subjetiva totalmente, donde se encuentran las emociones, las preocupaciones, los pensamientos, donde se encuentra los sentires, ¿no? Los síntomas. Luego tenemos la esfera intersubjetiva, que es lo que la gente, ¿no? De los alrededores está diciendo, ¿no? Sobre esto, qué les dicen sus madres, qué les dicen los doctores, qué les dice la escuela, ¿no? ¿Qué sucede en estos espacios de intercambio, ¿no? De ideas? Y la esfera transubjetiva, que pues es este aspecto más general, más amplio, ¿no? Más estructural, y donde podemos encontrar pues aspectos esenciales del pensamiento sotzil, pero también aspectos como el contexto histórico, ¿no? La introducción de programas de salud, ¿no? La ausencia de gestión menstrual durante una gran parte de sus vidas, que pues al fin y al cabo una cuestión estructural, ¿no? Cuestiones como el pluralismo médico, por ejemplo, ¿no? Que ahora existan diferentes agentes terapéuticos que puedan darte un diagnóstico de algo que está pasando, ¿no? Entonces, para ser un poco más concisa, podemos ver dentro de estas esferas subjetiva, intersubjetiva y transubjetiva aspectos que se comparten entre estas personas, ¿no? Vemos cómo todas hablan en términos de ontonal, en términos de sus emociones, ¿no? Se refieren al periodo del cese como una emoción de tranquilidad, ¿no? De felicidad, pero al mismo tiempo hay compañeras que tienen una gran tristeza, ¿no? Y que tienen un gran vacío por fallecimientos de sus hijos, por problemas con la familia, ¿no? Que eso al mismo tiempo repercute en su salud, ¿no? La experiencia corporal de cada una, cómo sentían su flujo, cómo sentían el dolor, cómo sentían las molestias, ¿no? La cuestión de las preocupaciones, ¿no? Que es común, la preocupación de las manchas es yo creo la principal, y obviamente pues la preocupación de que se sabe que con la menstruación ya puedes quedar embarazada, ¿no? Entonces, ese aspecto de que hay que cuidarse también, ¿no? Del quedar embarazada ahora que se puede, ¿no? Sufrimiento y sobre todo vergüenza, ¿no? La vergüenza sí está presente en todas. También se ve cómo la menstruación es una transición en el ciclo de vida, ¿no? O sea, cómo es un punto de transición de cuando ellas son un INSEP, ¿no? Niñas, a SEP, muchachitas o jovencitas, ¿no? Y eso pues obviamente hay un cambio, ¿no? De comportamiento, hay un cambio, no solo porque podrían dejar de ir a la escuela, ¿no? O muchas de ellas dejan de ir a la escuela en esas fechas, ¿no? Cuando empieza a bajar su menstruación, sino pues de cómo se comportan con los demás, ¿no? Si pueden salir de su casa, si no pueden salir de su casa, y donde encontramos también pues diferentes puntos de inflexión dentro de su curso de vida, ¿no? Que trastocan a cada una de ellas, ¿no? La agencia de cada una de negociar con Dios, desde negociar con Dios hasta hacerse sus propias franelas, ¿no? Para gestionar su menstruación. Y pues obviamente los dramas que ocasionan una respuesta social, una respuesta emocional, y que a la vez tiene una repercusión subjetiva en su salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, una señora que tiene un conflicto con su familia por el terreno en el que están viviendo, y esa experiencia sumado a que ya no veía su menstruación, ocasiona que sus nervios, ¿no? El padecimiento de los nervios se dispara, ¿no? Y dice, pues es algo que yo siempre tuve, pero es que cuando dejó de menstruar, mi sangre se acabó, entonces yo quedé ya como debilitada, ¿no? En este sentido, y obviamente me agarraron más duro los nervios, ¿no? Y otros padecimientos como este de los nervios o el azúcar, resultado de la enorme tristeza, por ejemplo, ¿no? Que se siente por el fallecimiento de un hijo, por el abandono de un esposo, ¿no?
En el aspecto intersubjetivo vemos que hay muy poco intercambio fuera del núcleo familiar. O sea, la transmisión de conocimientos principales se da de madres a hijas y en el momento en el que sucede, ¿no? O sea, eso sí es para todas, ¿no? No se habla con las amigas, no se habla con las primas, ¿no? O sea, es algo que a lo mucho tus hermanas, ¿no? Las que tienen hermanas directas, y hay casos en donde ni siquiera, es como con la madre y ya, ¿no? La escuela como un espacio de doble filo se vuelve muy interesante porque para muchas de ellas dejan de ir a la escuela cuando están en su menstruación. Una de ellas vive un suceso de burla, ¿no? En la escuela, y eso ocasiona que pues obviamente ya deje de ir cuando está en su menstruación. ¿Y qué pasa? Pues menstruas todos los meses, tú no puedes ir a la escuela y no perderte, ¿no? de cosas que son importantes en el programa educativo y todo lo que sea, ¿no? Entonces, se vuelven un espacio de doble filo porque podrían ser lugares donde se da información y al mismo tiempo lugares donde se vulneralizan, ¿no? A las mujeres, y donde los profesores, si son hombres además, no tendrán las herramientas, o no existían en ese momento las herramientas para hablar, bueno, hasta la fecha, ¿no? Existen las herramientas para hablar de esto en las escuelas, ¿no? Y para tratar esto como un tema con todos los niños, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de información es la que se está dando, ¿no? Yo identifiqué un problema, ¿no? En los programas educativos de sexualidad, y es que todavía hasta la generación que ahora tiene 40 años, sí recuerdan haber visto, o sea, las que llegaron hasta la primaria recuerdan haber visto el tema de la menstruación en su escuela, pero ahí hay una ruptura generacional, y las que ahorita tienen 18 años, no. Dejó de darse de alguna manera, ¿no?, la educación sexual en las escuelas, y yo lo que pude un poco rastrear ahí es el cambio de gobierno con el PAN. Cuando cambia el PAN se da una reorganización de los libros de la SEP, y entonces cada estado puede elegir qué libros ofrecer. Y entonces en ese quita-pone de libros, ¿no?, las élites conservadoras pues obviamente deciden qué libros se van a enseñar, y entonces llega la información incompleta, ¿no?, a lugares como pues, San Gregorio de las Casas, ahí medio en Huixtán, ¿no? Y obviamente pues se está hablando también en términos de medicina intercultural, ¿no? La clínica de CITIM es un ejemplo de cómo promotores articulan, ¿no?, la biomedicina, les explican cómo funciona, lo hacen en su idioma y todo, pero con la idea pues de la menopausia, de los cambios de humor, ¿no? Con la idea pues más biomédica, ¿no? Pero lo siguen articulando al marco de referencia Tzotzil, e incluso ofrecen alternativas herbolarias, ¿no? O sea, no trabajan con pastillas, sino que trabajan con puras plantas y así. También encontramos la información más biomédica, ¿no?, que viene por parte de las talleres y consultas, sobre todo en el marco del programa de Prospera, Oportunidades y Progresa. Y también vemos, por ejemplo, cómo entre las familias se refuerzan las ideas religiosas de que la menstruación es un don que da la Virgen, ¿no? Pero también se refuerza la vergüenza, ¿no? Tanto en la escuela como en la familia, ¿no? Está ahí la preocupación de la vergüenza. Y por último, la transubjetiva, vemos cómo está presente, ¿no?, el sincretismo y la religión católica, donde pues la menstruación es el don que da la Virgen, y esta relación que tiene con la luna y con la Virgen a la vez, ¿no? Vemos también cómo está muy presente la dualidad de frío y caliente cuando se habla de la salud de las mujeres y sobre todo la menstruación. Por ejemplo, la menstruación es un estado caliente como el embarazo, y la infertilidad sería el frío, ¿no? Totalmente. Y entonces la enfriedad, el frío puede entrar al cuerpo, ¿no? Y entonces enfriar la panza, y entonces así se explica cómo una mujer tiene problemas de infertilidad, ¿no? Este aspecto del acumulamiento de la sangre, que es de lo que más apareció y que además es un motor de búsqueda de atención, o sea, sería como uno de los puntos importantes para trabajar en el futuro. La pérdida de la fuerza de la sangre y el concepto del Gypsy-Chel, cuestiones como el pluralismo médico, las expectativas de la edad, ¿no? O sea, eso lo vemos muy fuerte, cómo pues están, ¿no?, estas expectativas de la edad, y una compañía, la que tiene 40, dice, es que yo no puedo estar viviendo esto, todavía no me toca, ¿no? A mí me dijeron que a los 45, yo tengo 40, ¿no? Entonces, esa fijeza, ¿no?, a estas expectativas de la edad, pues también están en un contexto mucho más grande, ¿no?, de qué esperamos, ¿no?
algo que me parece muy interesante es esta idea de que el momento del cese, ya que vivieron el cese de la menstruación, las mujeres quedan como hombres. Eso salió muy común, o sea, salió repetidas veces, pero pues obviamente se entiende como uno lo piensa y dices como hombres, y dices, ok, sí, ¿no? Pero ya viéndolo en realidad, pues no se vuelven hombres, o sea, no adquieren más poder, no adquieren más autoridad, no tienen acceso a otros trabajos, no se les reconoce como a los hombres se les reconocería, ¿no? Entonces, es como una idea de, pues quedan como hombres en el sentido de que ya no se tienen que preocupar por eso que las aquejó toda su vida, que fue el menstruar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya son como hombres, y además está esta idea de que los hombres no se preocupan de nada, cosa que pues obviamente pues tampoco será del todo cierta, ¿no? Los hombres también están inmersos en tensiones, en conflictos y en preocupaciones, ¿no? Pero son ideas que se tienen, ¿no? Y que obviamente nos dejan ver cómo las mujeres interpretan el comportamiento de los hombres de una forma mucho más despreocupada, ¿no? Porque claro, no tienen este pequeño detalle en sus vidas, ¿no? Y cómo los procesos modernizadores y la llegada de nuevas tecnologías están empezando a transformar estas experiencias, ¿no? O sea, la llegada de las toallas sanitarias, ahora ya pues el internet, los celulares, todo eso, también tienen una incidencia en eso, ¿no? Y cómo la ausencia de estas tecnologías en la vida de las mujeres que ahora tienen 70, 56 años, 52, pues implicó una experiencia de menstruar bien diferente, ¿no? Y obviamente el aspecto de la vergüenza, que yo la vergüenza la puse en las 3 esferas, porque yo creo que está en las 3, o sea, se vive de manera subjetiva, se transmite de manera intersubjetiva y además existe esta idea de la vergüenza, que además en Tzotzil es Keshlal, ¿no? Pues, pero lo debía haber puesto, Keshlal, ¿no? Que es esta idea de que es una vergüenza además que enferma, es una vergüenza peligrosa. O sea, no es nada más una vergüenza de ay, no me vayan a ver, o sea, es de que genuinamente uno se puede enfermar de eso y padecerlo físicamente con el cuerpo. Entonces, es también como poner en perspectiva, ¿no? Esta idea de la vergüenza que no nada más es de, ay, bueno, no sientas vergüenza por tu menstruación, es mucho más compleja. La vergüenza Tzotzil es bien compleja. Entonces, tiene obviamente esta parte transubjetiva que está por encima de todo, ¿no? Y bueno, obviamente al momento de hacer todo esto con esta generación de mujeres Jihil, ¿no? Jihil Ants, empezó a surgir casi sin querer las experiencias de sus propias hijas, ¿no? O sea, muchas veces ellas hablaban de sus hijas, comparaban como, bueno, yo la verdad es que lo vi mal, lo sufrí, pero no, mi hija está peor, ¿eh? O sea, ella tiene un montón de problemas y es muy complicado, ¿no? Entonces me pareció interesante esa referencia a las generaciones más jóvenes. Entonces dije, bueno, abramos un poquito nuestro lente y preguntemos un poco también con las generaciones más jóvenes cómo se vive, ¿no? Entonces, para esta parte yo entrevisté a son 3 mujeres que están entre los 30, o sea, son menores de 40 y son mayores de 30 y otras que son menores de 30 y mayores de 18, ¿no? O sea, estos 2 grupos generacionales que vendrían siendo casi como las hijas y las hijas, ¿no? Las hijas de las hijas, ¿no? ¿Cómo están viviendo su menstruación, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y empezamos a encontrar diferentes cambios que son muy interesantes. El primero es el aspecto de la primera menstruación. Está como entre las dos. Hay cambios y hay continuidades, ¿no? Por un lado están las chicas que ya lo aprendieron en la escuela, que sus madres se lo hablaron antes de que sucediera la menstruación, ¿no? Y ves a las madres diciendo, no, es que a mí nadie me dijo. Yo le voy a decir a mis hijas, ¿no? Pero luego también ves a las que dicen, a mí nadie me dijo, le voy a decir a mis hijas, pero no le dicen a sus hijas, ¿no? Y las hijas igual diciendo como, a mí mi mamá me dijo hasta qué pasó, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, esa transmisión de la primera menstruación está un poco como en este proceso, ¿no? De entre que hay cambios por estos aspectos externos como la llegada de las escuelas, ¿no? Ahora, bueno, es un problema porque con estos cambios educativos tampoco se está hablando de esto en las escuelas, pero las madres, esa generación que tiene entre 30 y 40 años, sí, ellas sí lo recibieron en las escuelas y ellas son las que le están diciendo a sus hijas, ¿no? Entonces, esa transmisión de conocimiento está ahí y se está dando, ¿no? Otro cambio es obviamente la llegada de las toallas sanitarias. Y aquí esto tiene que ver específicamente con la llegada del programa Prospera Oportunidades Progresa, ¿no? Que tuvo 3 nombres, que ahora ya no existe, ¿no? Y cómo gracias al derrame económico que se produjo de ese programa, pues ya se podía comprar por primera vez toallas sanitarias.
O sea, antes de eso no había ni siquiera el dinero para comprarlas, ¿no? Entonces ahora tenemos el problema de que las toallas cuestan, de que hay un impuesto además, ¿no? Que traen las toallas. Pero bueno, este aspecto de que ya hay una gestión menstrual cambia totalmente su experiencia, les permite salir a trabajar, les permite continuar en la escuela, les permite migrar, ¿no? Irse a otros lados, y eso era algo que antes estaba mucho más limitado, ¿no? Pero al mismo tiempo hay nuevos problemas derivados de estos nuevos imaginarios del mundo, pues ya actual, ¿no? En el que tenemos, y sobre todo que reflejan esta cualidad de pluralismo médico que se vive en los altos, donde tienes a mujeres, ¿no? A Batsian-Cetic, ¿no? Mujeres otziles que están acudiendo, por ejemplo, con médicos, ¿no? Y entonces los diagnósticos ya se dan en claves de quistes, ya se dan en claves de hormonas, ya se habla de la matriz, ¿no? Y estos nuevos imaginarios empiezan a generar otra concepción del cuerpo, ¿no? Y creo que a eso vamos, ¿no? Con esta introducción de la biomedicina, sobre todo por los programas de desarrollo, y cómo empiezan a empatar muy bien ideas que se tenían antes, por ejemplo, la acumulación de la sangre con los quistes, ¿no? Entonces ya se dan diagnósticos para ideas que se tenían bien fuertes, y entonces, claro, los quistes son una cosa que es muy lógica, ¿no? Y de repente ves que todo el mundo tiene quistes, todas han tenido quistes, todas sufren de quistes, todas van a tomar un medicamento de quistes. O sea, todavía después de la redacción de esa tesis, me seguí enterando de casos que acuden por el tema de los quistes a médicos, y que además les están dando medicamentos medio sospechosos ahí, ¿no? O herbolarios, o procedimientos que no son necesariamente, pues a lo mejor para ayudarles en ese momento, ¿no? Y el último cambio muy fuerte es el aspecto de la fuerza de la sangre. Aquí salió sobre todo como explicación a estos nuevos problemas menstruales. Casi como si esta disminución de la fuerza que tienen las nuevas generaciones estuviera repercutiendo en su menstruación, en su cuerpo, ¿no? Y en su fertilidad, ¿no? O sea, hay casos de mujeres que son infértiles, ¿no? De estos problemas de los quistes, que tienen tumores en la matriz, ¿no? Y obviamente una forma de entenderlo es por este cambio de la fuerza de la sangre, y ahí entra el motor de la modernidad, ¿no? Como la ausencia, el abandono de la agricultura con sus propias semillas, ¿no? El uso de agroquímicos, el uso de fertilizantes, el uso de transgénicos, el uso de productos industriales, ¿no? Empieza a disminuir esta fuerza, y aquí hay un diálogo entre las generaciones mayores donde te están diciendo es que las jóvenes de ahorita ya no quieren comer su pozol, ya no quieren comer su atole, ya no quieren comer tortilla, y por eso su sangre está re débil, ¿no? Entonces, eso también pues nos habla de este contexto más grande de cómo además la menstruación se puede unir con algo como la dieta, ¿no? Y los cambios de la dieta, que pues es algo que se ha dicho, ¿no? También desde la medicina, y que me parece muy interesante que aquí pues las Batsian-Cetic solitas, ¿no? Están haciendo estas conexiones, ¿no? Y también aspectos, por ejemplo, como el desgaste de la tierra, ¿no? La deforestación, el aumento de la basura, ¿no? También están ahí, que son cosas que se viven actualmente, ¿no? Pero al mismo tiempo hay continuidades en estas nuevas generaciones. Una de ellas siendo, pues, la noción, la dicotomía de lo frío y lo caliente, ¿no? Y cómo está súper presente todavía las ideas de que, pues, ¿no? La menstruación es un estado caliente, hay que evitar hacer cosas frías, hay que evitar tomar cosas frías, hay que evitar mojarse el cuerpo, ¿no? Y cómo las infertilidades y los problemas, por ejemplo, al quererse embarazar y todo, pues se siguen viendo como enfriedades, ¿no? Como problemas de frío, y se administran plantas calientes y cosas calientes para pues tratar de corregirlo, ¿no? Al mismo tiempo, una continuidad pues son estos sentimientos de vergüenza, ¿no? Que no se han ido y que no se irán hasta que se trabaje esto de manera intergeneracional. Se sigue atribuyendo hasta en las generaciones más jóvenes que la menstruación es un don que da la Virgen y es un don que da Dios, y su relación con la luna, ¿no? Incluso las jóvenes que todavía, pues, ¿no? Hablan de cómo si la luna está llena, ¿no? Te baja más fuerte, te baja más, más abundante, a que si la luna está nueva, por ejemplo, ¿no? Y pues obviamente las nociones de la Jipshichel, ¿no? De la fuerza de la sangre y de la sangre, ¿no? De este acumulamiento de la sangre, de cómo tiene que estar circulando, ¿no? Que siguen muy presentes también, ¿no?
Para manera de conclusión, quisiera retomar este viaje, ¿no? Y recalcar la importancia de partir de los conceptos locales en el idioma de la gente para cualquier cosa que nos pretendamos hacer en temas con poblaciones originarias, ¿no? Y con poblaciones que tienen su propio idioma y que tienen su propia forma de entender el cuerpo y el mundo. Porque si yo no lo hubiera hecho, o sea, si yo me hubiera quedado con el tema de la menopausia, pues bueno, esta tesis hubiera sido un poquito diferente. Entonces, sí fue para mí, es una reflexión importante metodológicamente hablando, como pensar en esas categorías en las que estamos tan anclados, ¿no? Y qué estamos borrando, ¿no? Cuando estamos hablando con estas palabras que no son suyas, ¿no? Sino que son de afuera, son de alguien más, ¿no? Y que además vienen de otra disciplina y de otra forma de entender el mundo y sus procesos, ¿no? Y no solo eso, sino de cómo el partir de este concepto, de un concepto en Tzotzil, te puede servir para jalar todos estos otros conceptos que te ayudan a entender de manera más global, ¿no? Lo que está pasando. Otro aspecto que es importante recalcar y que lo menciono yo en algún momento cuando hablo del feminismo decolonial, es entender cuándo las diferencias generan desigualdades. Y aquí es muy importante porque la menstruación es uno de estos ejemplos, donde el hecho de que las niñas empiecen a menstruar repercute en una desigualdad en el futuro cuando no hay el contexto adecuado para que ellas sigan yendo a la escuela, tengan gestión menstrual, sepan que esto es algo que es natural, ¿no? Se empiecen a desbaratar las ideas de vergüenza, ¿no? Entonces, hasta que eso suceda, la menstruación va a ser un motor de desigualdad, porque ya con que las niñas no vayan a la escuela, ¿no? El ausentismo escolar genera toda una avalancha, ¿no? De cosas en sus vidas que además se ven en las experiencias, ¿no? Y que además están ahí presentes, ¿no? O sea, no se debe de tomar a la ligera el tema de la menstruación en las escuelas. Tiene que ser una maldita prioridad. Y por lo tanto también tiene que ser una prioridad hablar de estos conceptos tzotziles para entender un poco más de la salud, ¿no? Es esta idea de la fuerza de la sangre. Yo no la había visto, o sea, yo no me había acercado a este concepto en otras cosas que había leído. Y cuando vi su importancia en la forma de entender la salud, y que además cómo está conectada con la dieta, con el ambiente, ¿no? Con el uso de vitaminas, por ejemplo, ¿no? La introducción de otras medicinas y de otros aspectos, puede darnos muchísimo material, ¿no? Para hablar de la salud y para hablar de otras enfermedades, ¿no? Y de otros problemas crónicos. Y bueno, obviamente, la última conclusión es tomar la menstruación como un tema prioritario, pero que sea intergeneracional, sobre todo en contextos como estos, donde la transmisión se está dando de madres a hijas, ¿no? Y de una generación a otra generación. Muchas de las ideas de vergüenza probablemente se transmitieron por las mismas madres que sintieron esa vergüenza, ¿no? Y que se va transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Entonces, el tema de la menstruación no solo tiene que ser obviamente con las mujeres, ¿no? Tiene que ser con los hombres también y tiene que ser intergeneracional, porque hay mucho diálogo que se puede generar ahí y que creo yo que es un terreno muy fértil para generar reflexiones de cómo vivimos los cuerpos, ¿no? De cómo se vive, cómo viven ellas, ¿no? En sus comunidades estos procesos, ¿no? Y de generar los mecanismos adecuados de acompañamiento, ¿no? Y de reflexión para que este aspecto que no podemos evitar, que es la menstruación, no se vuelva una diferencia, una desigualdad, ¿no? Entonces ya, concluyo, eso es todo.